Hola a todos y bienvenidos a CryptoJourney. Este es el primero de una serie de vídeos que haré. La serie se llamará Entendiendo criptoactivos y, como su nombre indica, en cada capítulo veremos un criptoactivo distinto y entenderemos qué es, para qué sirve, a nivel de tokenomics, de la economía del token, qué ventajas e inconvenientes tiene, luego si es potencialmente una buena inversión, entre otros aspectos. Entonces, en este primer capítulo, como veis en pantalla, vamos a explorar el Ether, que es el token nativo de Ethereum, de la red de Ethereum. Y como veis en el subtítulo, veremos o determinaremos si tiene la posibilidad, por las características que tiene, de bajo X condiciones convertirse en el activo más valioso del mundo. Que esto es decir mucho, pero veréis que no es del todo una locura. Antes de continuar, recordaros que yo no soy ningún asesor financiero y por tanto no puedo dar consejos de inversión. Ahora sí, vamos a ello. En primer lugar, Ether es el token nativo de la blockchain de Ethereum. Entonces, ¿qué es un token nativo y por qué es fundamental para una blockchain de capa 1? El principal elemento que necesita una blockchain para funcionar y para ser segura es un mecanismo de consenso. Es decir, un mecanismo a través del cual los nodos de esta blockchain, los ordenadores que están distribuidos por todo el planeta, se pongan de acuerdo y a la vez protejan la red. Entonces, como la blockchain es descentralizada y no puede emitir euros, por ejemplo, y tampoco puede emitir stablecoins, tiene que emitir un token propio. En el caso de la red de Bitcoin, se emiten bitcoins, BTCs. Estos BTCs se pagan a los mineros a cambio de que estos protejan la red y la mantengan descentralizada. En el caso de Ethereum, nuevamente, Ethereum emite Ethers que paga a sus validadores. Entonces, además de esta función, el Ether sirve para pagar las transacciones de la red, el gas, que veremos más adelante en qué consiste. Pero quedaros con que para hacer funcionar Ethereum se necesita Ether, básicamente. Entonces, una vez visto qué es el Ether y para qué sirve, que al final es para hacer funcionar la blockchain de Ethereum, veremos cuáles son los tres tipos de activos financieros que existen. Como veis en pantalla, tenemos los activos de capital, que esto es cualquier activo que te dé una renta o que te genere algún tipo de ingreso, por ejemplo una casa, si la alquilas, también acciones en bolsa, si pagan dividendos, etc. Por otro lado, tenemos la reserva de valor, que son activos con un suministro limitado o que tiene una emisión reducida o muy controlada, como el oro. Estos activos se caracterizan por mantener su valor en el tiempo. Es decir, el oro tiene una inflación, entre comillas, o el suministro del oro aumenta X cada año, creo que es un 1,5% o algo así. Entonces, como existe un número limitado de oro en el planeta y la capacidad de extraer este oro cada vez es más limitada y cada vez es más caro extraer la misma cantidad de oro que antes, pues es un activo que en teoría se apreciará con el tiempo debido a su suministro limitado. En este caso de forma natural, por la propia naturaleza, digamos. Por último, tenemos las materias primas, que es cualquier bien que se consume para hacer funcionar un coche, en el caso del petróleo, una industria, para construir, en el caso de la madera, etc. Es decir, bienes consumibles, básicamente. Si habéis prestado atención, os habréis dado cuenta que una casa es tanto un activo de capital como una reserva de valor. Una casa es una reserva de valor porque la cantidad de casas que se pueden construir en, por ejemplo, ciudades como Barcelona, ya que el terreno es limitado, pues el número de casas que se pueden construir son limitadas también. Y es un activo de capital, ya que el propietario de la casa puede alquilarla a alguien y obtener una renta a cambio. Por tanto, una casa, en este caso, forma parte de dos de las tres categorías de tipos de activos. Y aquí lo interesante, y lo que o en torno a lo que girará todo este vídeo, y para entender Ethereum, perdón, para entender el Ether, porque Ether es el activo, Ethereum es la red, hay gente que opina que el Ether forma parte, o el Ether se encontraría en esas tres categorías, siendo un activo de capital, una materia prima, simultáneamente a una reserva de valor. Entonces, veremos cada característica de Ethereum que, bajo mi punto de vista, lo hace formar parte de cada una de estas tres categorías. Y como podéis imaginaros, el hecho de ser un activo de capital, una reserva de valor, a la vez que una materia prima, hacen que sea un activo potencialmente muy valioso. Entonces, empezaremos con ver qué elementos convierten a Ether en una reserva de valor, o en una potencial reserva de valor, viendo cómo es Ethereum en DeFi, o qué función tiene. En primer lugar, el suministro de Ether es limitado, entre comillas, a unos 120 millones, con matices que luego veremos. Y en este punto veremos por qué Ether es un colateral en DeFi, o el principal colateral en DeFi, la principal divisa de la Web3,
y el principal par en exchanges descentralizados. Y también muy importante, para entender por qué esto es así, por qué se cumplen esos 3 puntos, colateral, divisa y par en exchanges, la principal razón es porque el Ether es el token nativo de la red de Ethereum. Por tanto, no hay un riesgo de oráculos ni de smart contracts. Un token como por ejemplo Chainlink es un token ERC20, es decir, es un contrato inteligente al final que se encuentra en la red de Ethereum. Por tanto, si bien el riesgo es mínimo o nulo prácticamente, al final no deja de ser un contrato inteligente y un contrato inteligente puede tener bugs y errores. Por otro lado, una stablecoin, ¿por qué no se utiliza el USDC, por ejemplo, que es una moneda estable que siempre cuesta $1, para intercambiar valor en Ethereum y se utiliza más el Ether? Porque el USDC al final es un token avalado por personas en el mundo real. Creo que la empresa se llama Circle y Coinbase también. Son como copropietarios del USDC en este caso. Y esta gente tiene una cantidad de dólares en el banco, en bonos y en activos de poco riesgo, que son intercambiables por USDC. Pero ¿qué ocurre? Que ya estamos añadiendo una capa de riesgo extra. Imaginaros que uno de los bancos donde tienen dólares avalando estos USDC quiebra, que esto no es un ejemplo hipotético, esto ha pasado este año con el Silicon Valley Bank. Pues ahí el USDC podría tener problemas. Entonces el Ether no tiene estos problemas. Por eso, y esta es una de las razones que lo hace tan interesante para cumplir estas funciones. Entonces, en primer lugar, colateral en DeFi. El Ether se utiliza como garantía para, por ejemplo, colateralizar stablecoins descentralizadas, como el DAI. ¿Cómo funciona el DAI? Tú bloqueas X Ethers y, según el valor de estos Ethers, etc., recibes una cantidad de DAI. DAI es una stablecoin, es decir, es un token cuya función es siempre tener el valor de $1. Luego se puede utilizar como garantía para préstamos en plataformas como Aave. ¿Qué hace la gente, por ejemplo? Para pedir un préstamo en DAI o en USDC, en una stablecoin, bloquea sus Ethereum y como Ether es un activo avalado por toda la red de Ethereum, es decir, si la red de Ethereum tiene un tamaño, tiene X aplicaciones, tiene X usuarios, tiene X valor en tokens, en NFTs, etc., esto es una garantía que le da valor intrínseco al Ether para, de nuevo, ser una garantía fiable a la hora de pedir un préstamo. Y por último, bueno, estos son ejemplos, hay muchos más, pero otro que me gustaría destacar es el restaking, que básicamente es un sistema que te permite utilizar Ethereum, o siendo más precisos, una versión tokenizada de Ethereum en staking, por X razones, para proteger otros protocolos, para proteger otras blockchains, redes de oráculos, etc. Como decía, Ether también es la principal divisa de la Web3. Si entráis en marketplace como OpenSea de NFTs, por ejemplo, ¿cuál es la principal divisa con la que se transacciona en la red de Ethereum y en todas sus Layer 2? El Ether. ¿Por qué? Porque pese a ser volátil, tiene un precio relativamente estable a otros criptoactivos y no tiene el riesgo de las stablecoins, de que hay algún problema, algún DPEG. DPEG es cuando el precio de la stablecoin, del USDC, se separa del dólar, es decir, si el USDC vale $0.9, ha habido un DPEG de un 10%. Y como hemos tenido episodios como el de Terra Luna, que es un tipo de stablecoin completamente distinta al USDC, siendo justos, pero la gente tiene cierto miedo a que vuelva a pasar un episodio como aquel, donde básicamente la stablecoin Terra USDT acabó valiendo cero. Y pasando al siguiente punto, en tercer lugar, es el principal par en exchanges descentralizados. Muy resumidamente, ¿cómo funciona un exchange descentralizado? Los usuarios ponen dos activos en una pool de liquidez para que la gente pueda utilizarlos para hacer trading. Entonces, la mayoría de activos, por no decir la totalidad de activos en exchanges descentralizados, tienen como par a Ether. Por ejemplo, Rapid Bitcoin tiene un par con Ether y tiene otro con USDT. Y seguro que tiene más, pero el principal siempre es Ether. Y esto ocurre tanto en Ethereum como en todas las blockchains de capa 2. Entonces, para finalizar esta parte del vídeo, el número de Ethereums bloqueados en DeFi, es decir, el número de Ethers que están colateralizando una stablecoin en préstamos de Aave, en restaking, etcétera, etcétera, son 5 millones a día de hoy. 5 millones de 120 millones. Por tanto, un 4% del suministro total, que a precio actual serían unos 8 billones de dólares. Para que veáis la magnitud de la que estamos hablando y en una etapa tan temprana donde nos encontramos ahora. Entonces pasamos al siguiente punto y veremos cómo, gracias al Proof of Stake, Ethereum también es un activo de capital. Como muchos sabréis,
Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake. Es decir, hace aproximadamente un año, de aquí poco era un año, en septiembre, el protocolo cambió su mecanismo de consenso del Proof of Work, con sus mineros, sus granjas de minería, etc., a Proof of Stake, donde los usuarios bloqueen su Ether para obtener un rendimiento y a la vez proteger la red. Entonces, ¿cómo funciona el staking en Ethereum? Hay varios tipos de staking, yo os explicaré cómo funciona en Ethereum. Básicamente, los validadores son los encargados de procesar transacciones y añadir bloques a la blockchain. El validador es el equivalente al minero en un sistema Proof of Work. Un validador debe ofrecer como garantía 32 Ethereum. ¿Por qué el validador tiene que bloquear Ethers? Para garantizar su buen comportamiento. Es decir, si el validador tiene un mal comportamiento, intenta hacer dobles firmas, intenta hacer trampas, cambiar el orden de los bloques, etc., ocurrirá un evento que se llama slashing, donde le serán sustraídos parte de esos 32 Ethereum al validador. Por tanto, es una garantía de buen comportamiento. Entonces, a cambio de asumir este riesgo o de asumir que van a tener un buen comportamiento, reciben ingresos en Ether, tanto de emisiones como de comisiones como de MEV. Veremos ahora qué son estas tres cosas. A día de hoy la emisión supone un 55% de los ingresos de los validadores, siendo la emisión el Ether que emite la red, es decir, la red de Ethereum emite Ethereum para pagar a los validadores. Veremos también cómo contrarresta esta emisión para que no haya inflación. Luego, los tips o las comisiones, básicamente cuando alguien realiza una transacción en Ethereum, puede elegir pagar un poco más para que su transacción vaya más rápido. Y este extra que paga va al validador que resuelve el bloque, o más bien dicho, que valida el bloque. Y por último tenemos el MEV, que MEV es todo lo que engloba al valor máximo extraíble. En inglés, Maximum Extractable Value, que en resumidas cuentas son una serie de técnicas que permiten a los validadores extraer más dinero de los usuarios de Ethereum, a través de arbitraje, de bots, etc. Y a día de hoy, por cada validador, es decir, por cada 32 Ethers, se obtienen aproximadamente 1.9 Ethers, que sería un 6% de rentabilidad. Esta rentabilidad varía según el número de validadores que haya en ese momento. Entonces, vamos a ver los números. A día de hoy hay 23.9 millones de Ethers en staking, de 120 millones, por tanto, aproximadamente un 20% del suministro total, que es muchísimo, y en dólares, 40 billones de dólares. Es decir, para que os hagáis una idea, hay más valor en dólares en Ethereum stakeado o en Ethereum bloqueado en staking que en todas las demás redes de Proof of Stake. Por último, veamos por qué Ethereum es una materia prima y veremos un poco de su política monetaria. Aunque ya os aviso que el grueso de esta explicación irá para otro vídeo. Si no, este vídeo se va a alargar demasiado. Como comentábamos al principio, el Ether es la gasolina que hace funcionar la red de Ethereum. La mejor forma de entender esto es que Ethereum, al ser una blockchain descentralizada o una red distribuida con muchos nodos, y donde todos estos nodos tienen que procesar todas las transacciones, la capacidad que tiene la red de procesar transacciones y ejecutar contratos inteligentes es limitada. Es decir, hay un límite de transacciones que puede procesar en cada bloque, es decir, cada 12 segundos. O, siendo más precisos, hay una cantidad máxima de gas que puede procesar, ya que una transacción, por ejemplo, cuesta 4.000 unidades de gas y un contrato inteligente varía según el contrato inteligente y su complejidad, pero puede costar perfectamente 20.000 unidades de gas. Entonces, como solo puede procesar unas 15 transacciones por segundo de media, el sistema funciona como una subasta. Y si hay más gente que quiere utilizar Ethereum, el coste de cada transacción aumenta. Por otro lado, como curiosidad, el coste del gas se mide en gigawatts, que son aproximadamente, bueno, lo tenéis ahí en pantalla, 0.8 ceros, un Ethers. Es decir, una unidad muy pequeña de Ether. Y con el gigawatt uno puede medir la congestión que hay en la red y cuánto tendrá que pagar para utilizarla. Esto, insisto, lo veremos en otro vídeo en más profundidad. Lo que sí que es importante para entender cómo funciona la política monetaria de Ethereum es esta imagen que veis en pantalla, que básicamente es cómo funcionan las transacciones con la EIP 1559. A la izquierda veis Today. Today es hace 2 años y pico, que es cuando se implementó esta actualización. Y antes, ¿qué ocurría? Que básicamente las emisiones de la red iban a los mineros y las comisiones de los usuarios iban a los mineros. Entonces, ¿cómo funciona a día de hoy? Por un lado ya no hay mineros, ahora hay validadores, porque cambiamos a Proof of Stake. Entonces, las emisiones de la red van a los validadores, pero la mayoría de las comisiones de los usuarios
o la gran parte de cada una de estas comisiones se quema, lo que sería la base fee. Entonces, calculad que si alguien paga $5 para hacer una transacción, un 90%, o sea, unos $4,50, van a destruirse. Es decir, este Ethereum dejará de existir. Y los otros 50 céntimos irán a los validadores como comisión. Y esto es fundamental porque a más uso de la red, más Ether se quema. Como más se utiliza la red, el coste de cada transacción aumenta, por tanto más Ethereum se destruye, y si en algún momento, que esto la mayoría de días son así, la destrucción de Ethereum o la quema de Ethereum es superior a la emisión, si se emiten 100 Ethereums y se queman 120 en un día, aquel día el suministro de Ethereum se habrá reducido en 20. Por tanto, con cierto nivel de actividad en la red, Ethereum se convierte en un activo potencialmente deflacionario. Y para verlo plasmado en números, en este último mes se han quemado 75.000 Ethers, que en dólares son unos 125 millones de dólares. Por tanto, y lo tendríamos que mirar, si este mes se emitieron 70.000 y se han quemado 75.000, el suministro total de Ethereum se ha reducido en 5.000, básicamente. Entonces, vayamos con las conclusiones. En primer lugar, Ethereum es el principal colateral en DeFi y tiene un suministro limitado, lo que lo convierte en una potencial reserva de valor. Luego hemos visto que por utilizar tu Ether y hacer staking con él, puedes obtener rendimientos, por tanto el Ether es un activo de capital. Y por último, hemos visto que se necesita Ether para hacer funcionar la red de Ethereum, por tanto Ether es una materia prima o un bien de consumo, una materia prima digital, entiéndase, y como al utilizar este Ether se destruye, pues tenemos una política monetaria deflacionaria o potencialmente deflacionaria si hay cierto nivel de actividad en la red. Por tanto, concluyendo, Ethereum es un activo de triple punto, ya que forma parte de las 3 categorías de tipos de activos. Como hemos dicho, es una reserva de valor, es un consumible y es un activo de capital. Y esta es la teoría del activo de triple punto, que a medida que han pasado los años ha ido ganando fuerza, ya que la realidad ha apoyado mucho esta tesis. Y pasando a otra característica que tiene Ethereum, o otra narrativa, porque no deja de ser una narrativa, aunque está apoyada en datos, es el ultra sound money o el dinero ultra duro. Que esto no dudéis que haré un vídeo explicando exactamente cómo funciona. Básicamente, Bitcoin tiene un supply limitado. Como sabéis, a través de los halvings cada vez se emite menos Bitcoin hasta llegar a 0. Por tanto, en teoría, que no es así, veremos por qué, pero solo pueden existir 21 millones de Bitcoin. Y en el caso de Ethereum, como con cierto nivel de actividad el suministro se destruye, pues es un activo deflacionario. Y al ser un activo deflacionario, al reducirse el suministro, el valor del propio activo, del Ether, aumenta. Por otro lado, creo que Ethereum será la principal divisa en el Internet descentralizado, ya que es el principal token utilizado en todas las blockchains de capa 2, en general como gas y también para todo tipo de actividades. Y Ethereum, o el ecosistema de Ethereum, entendiendo el ecosistema de Ethereum como Ethereum y todas sus capas 2, es la red blockchain más utilizada a día de hoy. Y no tengo ninguna duda de que lo seguirá siendo. Por último, dejar un mensaje. Todo lo que hemos visto es muy bonito. El Ether tiene las características, bajo mi punto de vista y por todas las razones comentadas, de ser el activo más valioso del mundo o uno de los activos más valiosos del mundo, pero siempre y cuando se cumpla una condición, que es que Ethereum y sus Layer 2, es decir, la red principal de Ethereum y todas las blockchains adheridas a Ethereum deben utilizarse. Es decir, por mucho que el Ether sea deflacionario, se puede obtener un rendimiento, sea una reserva de valor, etc. Si la red de Ethereum no crece, el Ether no lo hará tampoco, o al menos de forma orgánica. La buena noticia es que cada vez hay más usuarios, sobre todo en las Layer 2. Es decir, yo solo puedo esperar que el número de usuarios aumente en estos próximos años. Y con una serie de actualizaciones, algunas vienen muy pronto, que harán que las blockchains de capa 2 sean mucho más económicas de utilizar, pues espero también una entrada masiva de usuarios que hagan que el ecosistema sea aún más grande y todo esto se refleje en el valor que tiene el Ether. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que ha quedado un poco largo, pero no quería recortar ninguno de los puntos importantes. Y suscribiros porque vamos a hacer un vídeo de Ultrasound Money, de cómo funciona el gas, de cómo funcionan las Layer 2, etc. De todos los elementos que hemos visto por encima en esta presentación.